Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia María Navarrete Orozco y soy de la sección 1. Voy a hablar sobre el ciclo sexual de la mujer y para eso voy a comenzar mencionando los órganos que van a participar en esta. Vamos a tener al hipotálamo y a la hipófisis y por otra parte vamos a tener al útero y a los ovarios. Comenzaré hablando del útero. El útero va a estar compuesto por 3 capas. Este va a medir aproximadamente 5 centímetros de ancho y de 8 a 7 centímetros de largo. Y bueno, como mencioné, va a tener 3 capas. Una que sería el endometrio, que es tejido epitelial. Otra que es el miometrio, que es músculo liso. Y por último el perimetrio, que es básicamente una serosa. Como mencioné, vamos a tener al endometrio. El endometrio también va a estar constituido por lo que son 2 capas. Esta que son los 3/4 tercios más sobresalientes. Esta va a ser la capa funcional. Esta capa funcional básicamente su función va a ser proliferativa. Con esto me refiero a que si no se produce un embarazo, esta se va a descamar y es lo que se va a conocer como la menstruación. Y por otro lado vamos a tener a la capa basal. Esta capa basal pues no va a tener una función proliferativa en sí, pero su función va a ser la de regenerar al endometrio después de cada ciclo menstrual. Entonces, si no se tuviera esta capa basal, lo que pasaría sería que la paciente presentaría menorrea, falta de ciclo menstrual. Y bueno, este endometrio también va a tener lo que se conoce como 2 fases, que sería una fase proliferativa después de la menstruación y una fase secretora. La fase proliferativa se va a llevar a cabo aproximadamente a los 7 días después de la fase menstrual y va a acabarse aproximadamente en el día 14. Esta fase proliferativa lo que va a hacer es que va a ser antes de la ovulación y va a inducir al crecimiento de los componentes glandulares del endometrio y esta se va a ver favorecida por estrógenos. Y vamos a tener a la fase secretora. Esta fase secretora ya va a ser después de la ovulación. Y bueno, esta va a hacer que las glándulas del endometrio alcancen su punto de madurez y esta se va a ver favorecida por lo que es la progesterona. Y bueno, como ya mencioné, vamos a tener dos componentes importantes que va a ser los estrógenos y la progesterona. Para hablar del origen de los estrógenos voy a hablar primero sobre lo que es el ovario. Y bueno, el ovario va a medir de 3.5 centímetros de ancho aproximadamente y 2 centímetros de largo, con una profundidad de 1.5 centímetros. Se estima que en la pubertad va a haber aproximadamente 5.000 folículos, pero únicamente 400 van a inducirse a la ovulación. Y bueno, el ovario pues va a tener también su ciclo ovárico. Este se va a constituir por lo que es la fase folicular y la fase lútea. Voy a hablar primero sobre la fase folicular. La fase folicular va a estar mediada por la hormona folículo estimulante y esta va a inducir al reclutamiento de estos folículos a nivel ovárico. Esto, pues la selección va a ocurrir dependiendo a ver cuál reacciona más a esta hormona. Y bueno, ya que mencionamos esto, voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que el folículo dominante es importante saber que está constituido por 2 componentes importantes. Uno, que sería la teca, y el segundo, que sería la granulosa. La teca va a ser dependiente de la hormona luteinizante. Esta se va a encargar de producir andrógenos. Y estos andrógenos van a ser muy importantes, ya que la granulosa, que es dependiente de la hormona folículo estimulante, tiene una enzima llamada aromatasa. Con esta aromatasa va a ocupar andrógenos para poder producir estrógenos llamado estradiol, en caso de que la mujer esté en una edad fértil y no esté embarazada. Y bueno, el estradiol, pues como mencioné, es un estrógeno y va a tener una liberación bimodal.
va a tener un pico preovulatorio y otro pico en la fase lútea. Y bueno, en niveles bajos esto va a inhibir la producción de la hormona folículo estimulante, pero en niveles altos va a liberar a la hormona luteinizante. Y bueno, los estrógenos van a ser muy importantes para la edad fértil de la mujer, ya que va a estimular a sus órganos sexuales a que alcancen un crecimiento y una proliferación. Y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis de nuevo, ya que va a ser importante recordar que va a haber 3 tipos de estrógenos dependiendo en qué fase se encuentre la mujer. Por ejemplo, mencionamos que el estradiol es el estrógeno que va a producir la mujer en edad fértil y sin embarazo. Para una mujer que está en edad posmenopáusica, va a producir las estronas. Este también es un estrógeno, solamente que pues para mujeres posmenopáusicas. En caso de que la mujer esté embarazada, pues va a producir estriol. Este estriol lo va a sintetizar lo que es la placenta y esto va a ser un marcador como signo de que el bebé, el embrión o el feto está bien, o bueno, va a ser un indicador de su salud. Y bueno, ya que mencionamos esto, ahora sí pasamos a la fase lútea, que sería esta, después de la ovulación. Y bueno, en la fase lútea el folículo va a colapsar y bueno, se va a convertir en un cuerpo lúteo. Este va a producir progesterona y estrógenos y bueno, con el aumento de estrógenos se va a producir lo que es la luteólisis, que básicamente es la destrucción de este cuerpo lúteo, y como consecuencia se va a reducir la progesterona, y recordemos que la progesterona pues es importante para el embarazo, y como en este caso no ocurre el embarazo, pues se va a disminuir los niveles de progesterona y ahora sí se va a inducir a la menstruación. Y bueno, por último vamos a mencionar lo que es la ovulación, que está entre la fase folicular y la fase lútea. Esta ovulación va a tener un pico aproximadamente en el día 14 y va a liberar exactamente después de que se liberó la hormona luteinizante, se va a liberar va a inducirse a la ovulación después de 10 horas. Y bueno, ya que mencionamos todo esto, vamos a notar o a recordar, hacer un hincapié de que en todo este proceso participaron 2 hormonas muy importantes. Uno, la hormona folículo estimulante, y la otra, la hormona luteinizante. Estas 2 van a ser producidas por el hipotálamo. Esto va a ser una secreción ondulatoria. Con esto me refiero a que va a tener va a tener pulsaciones. Estas pulsaciones, si son rápidas, va a producir lo que es la hormona luteinizante, pero si son lentas, va a producir a la hormona folículo estimulante. Y pues estas juegan un papel muy importante, pero si hay una producción demasiado constante, lo que va a pasar es que va a tener que interferir lo que es la dopamina, porque esta es una inhibidora de esta. Y bueno, olvidé mencionar que estas células, que estas hormonas van a ser producidas por las células gonadótropas, que se llaman, que van a producir a la hormona liberadora de gonadotropinas, que son pues estas. Y eso sería todo.